Estaba a punto de salir del restaurante cuando la mesera apareció frente a mí. Cerró la puerta con llave y me miró con una expresión que jamás olvidaré. «Señor Martínez», me dijo con voz temblorosa, «prométame que no se va a desmayar». Yo sentí que el piso se movía bajo mis pies. Acabábamos de terminar una cena familiar perfecta, o eso creía yo. Mi hijo Roberto, mi nuera Patricia y mis 2 nietos me habían invitado a celebrar mi cumpleaños 62 en el restaurante más elegante de Polanco. Todo había sido risas, brindis y abrazos. Pero cuando ya me iba, me di cuenta de que había olvidado mi celular sobre la mesa. Regresé solo para buscarlo, y ahí fue cuando todo cambió. La mesera, una joven de unos 25 años llamada Mónica, me detuvo antes de que pudiera abrir la puerta principal. El restaurante ya estaba vacío, las luces medio apagadas. «Tengo que enseñarle algo», me dijo con urgencia, «pero tiene que prometerme que va a mantener la calma». Mi corazón comenzó a latir como tambor. ¿Qué podía ser tan grave? ¿Qué había pasado en esa mesa después de que me fui al baño, justo antes de despedirnos? Antes de continuar, quiero pedirte un favor. Si me estás escuchando ahora mismo, déjame un comentario y dime desde qué parte de México o del mundo nos sigues. Me ayuda mucho saber que hay gente que entiende lo que estoy por contarte, porque lo que vi esa noche me cambió la vida para siempre. Mi nombre es Fernando Martínez Solís. Tengo 62 años recién cumplidos y toda mi vida la construí en la Ciudad de México. Soy ingeniero civil retirado, dueño de 3 propiedades en zonas exclusivas de la capital, un departamento en Polanco, una casa en Coyoacán y un terreno comercial en Santa Fe que vale varios millones de pesos. También tengo inversiones en la bolsa, cuentas en 2 bancos importantes y una póliza de seguro de vida considerable que nombra a mi único hijo, Roberto, como beneficiario directo. Después de que mi esposa Gabriela falleció hace 4 años por complicaciones cardíacas, mi mundo se redujo a mi trabajo, mis inversiones y mi familia. Roberto es mi único hijo. Lo crié solo desde que tenía 14 años. Le pagué las mejores escuelas, la universidad privada, sus viajes al extranjero. Ahora tiene 35 años. Está casado con Patricia desde hace 7 y tienen 2 hijos preciosos, Sebastián de 6 años y Emilia de 4. Yo pensaba que todo estaba bien, que mi hijo era un hombre de bien, trabajador, honesto, un buen padre y un buen esposo, pero esa noche, frente a la pantalla de una tablet que Mónica sostenía con manos temblorosas, descubrí que mi hijo era un completo extraño para mí. «Mire esto», me dijo Mónica, mientras me mostraba el video de la cámara de seguridad que estaba instalada justo encima de nuestra mesa. El restaurante tenía cámaras discretas en cada área, parte de su sistema de vigilancia interno. Ella trabajaba ahí desde hacía 3 años y conocía bien el equipo. Cuando usted se levantó para ir al baño, yo estaba recogiendo platos en la mesa de al lado. Escuché algo raro y decidí revisar la grabación antes de irme. Lo que vi me dejó helada. Por eso lo esperé. Presionó el botón de reproducción y ahí estaba yo en la pantalla, levantándome de la silla, sonriendo, despidiéndome con la mano mientras decía que iba al baño. La cámara tenía audio. Se escuchaba todo con claridad perfecta. En cuanto desaparecí del encuadre, la expresión de Roberto cambió por completo. Su sonrisa se borró como si alguien hubiera apagado una luz. Patricia, mi nuera, se inclinó hacia adelante y susurró algo. Los niños estaban distraídos con sus tablets. Y entonces Roberto habló. «Ya casi, Patricia, ya casi nos libramos de este viejo». Su voz sonaba fría, desprovista de emoción, como si estuviera hablando de un trámite burocrático, no de su propio padre. Sentí que mis piernas flaqueaban. Mónica me sostuvo del brazo. «Siga viendo, señor, hay más». Patricia respondió en el video. «¿Estás seguro de que va a funcionar? No quiero que haya investigación. Tiene que parecer natural». Roberto tomó un sorbo de vino y sonrió. Esa sonrisa me partió el alma. «El notario ya tiene todo listo. En cuanto firme el Nuevo Testamento la próxima semana, yo quedo como único heredero de todo, las propiedades, las cuentas, las inversiones, todo. Y con la póliza de seguro estamos hablando de más de 30 millones de pesos.
libre de impuestos. Mi nuera soltó una risita nerviosa. ¿Y si sospecha algo? Roberto negó con la cabeza, tranquilo, seguro de sí mismo. No va a sospechar nada. El doctor Méndez ya me pasó la receta de los medicamentos que le vamos a dar. Son para la presión, pero si los combinas con su tratamiento actual, en 2 o 3 meses su corazón no aguanta. Va a aparecer un episodio natural. Un hombre de su edad, con antecedentes familiares, estrés, vida sedentaria, nadie va a cuestionar nada. Me tuve que sentar. Mónica me acercó una silla y un vaso con agua. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el vaso. ¿Mi hijo? Susurré, más para mí mismo que para ella. Mi Roberto está planeando matarme. La palabra se me atoró en la garganta. No podía decirla completa. Era demasiado monstruosa. Mónica asintió con lágrimas en los ojos. Lo siento mucho, señor Martínez, pero tenía que decírselo. No podía quedarme callada sabiendo lo que escuché. El video continuaba. Patricia preguntaba, ¿y si no firma el testamento nuevo? Roberto se encogió de hombros. Entonces aceleramos el plan B, el viaje a Acapulco que le estamos organizando para fin de mes. Un accidente en el balcón del hotel. Una caída. Los barandales de esos hoteles viejos son un desastre. Nadie sospecha nada cuando un adulto mayor se cae de un 5º piso después de beber un par de copas en la noche. Mi nuera se rió. Eres terrible, amor, pero tienes razón. Ya es hora de que disfrutemos la vida. Yo ya estoy cansada de vivir en ese departamento chico. Quiero la casa de Coyoacán. Y los niños necesitan mejor escuela, mejores viajes, mejores oportunidades. El video terminaba conmigo regresando a la mesa. Roberto y Patricia volvían a sonreír, a actuar como si nada. Me abrazaron, me besaron, me dijeron cuánto me querían. Todo mentira, todo actuado, todo falso. Me quedé sentado en esa silla del restaurante vacío durante lo que parecieron horas, pero en realidad fueron solo unos minutos. Mónica me trajo café. Yo no podía procesar lo que acababa de ver y escuchar. Mi hijo, el niño que cargué en brazos, que enseñé a andar en bicicleta, que lloró en mis hombros cuando su mamá murió. Ese mismo hijo estaba planeando mi muerte como quien planea unas vacaciones. Y lo peor de todo, no era un arranque de ira, no era un momento de locura, era un plan frío, calculado, discutido con su esposa como si fuera un proyecto de negocios. Hablaban de mi vida como si fuera un obstáculo que había que remover para alcanzar sus metas financieras. ¿Qué voy a hacer?, le pregunté a Mónica. Ella se sentó frente a mí y tomó mis manos entre las suyas. Usted tiene que ir a la policía, señor. Tiene que denunciar esto. Yo tengo la grabación guardada en 3 lugares diferentes. Puedo ser testigo. Esto es conspiración para un delito grave. Yo negué con la cabeza, todavía en shock. Es mi hijo, Mónica. Es mi único hijo. ¿Cómo voy a meterlo a la cárcel? ¿Cómo voy a destruir a mis nietos? Ella apretó mis manos con fuerza. Señor Martínez, él está planeando terminar con su vida. No le importan sus nietos. No le importa a usted. Solo le importa el dinero. Si usted no hace algo ahora, en 2 meses puede estar muerto y él va a salirse con la suya. Tenía razón. Lo sabía. Pero el dolor en mi pecho era tan grande que apenas podía respirar. Me paré con dificultad. Le agradecí a Mónica y le pedí su número telefónico. Necesito pensar, le dije. Necesito procesar todo esto, pero te prometo que voy a hacer algo. No puedo dejar que esto quede así. Salí del restaurante tambaleándome. Afuera, la noche de Ciudad de México brillaba con millones de luces. El tráfico rugía en Avenida Presidente Masaryk. La gente caminaba normal, riendo, viviendo sus vidas. Y yo sentía que el mundo se había detenido. Tomé un taxi porque no confiaba en mi capacidad para manejar. Durante todo el trayecto a mi departamento en Polanco, no pude dejar de pensar en cada detalle de los últimos 6 meses. Ahora todo tenía sentido. Las visitas repentinas de Roberto, su interés renovado en mi salud, las preguntas constantes sobre mis finanzas. Papá, ¿ya actualizaste tu testamento? Papá, ¿tienes todo en orden por si algo te pasa? Papá,
Deberías considerar poner mis cuentas como beneficiario directo de tus inversiones. Es más eficiente para los impuestos. Yo, como un idiota, pensaba que era amor filial, que mi hijo se preocupaba por mí, que quería asegurarse de que yo estuviera protegido en mi vejez. Pero no, era planificación, era preparación, era el trabajo preliminar de un ladrón que estudia su objetivo antes de ejecutar el robo. Solo que en este caso, el robo incluía mi vida. Cuando llegué a mi departamento, cerré la puerta con llave y me dejé caer en el sillón de la sala. Mi celular vibró. Era un mensaje de Roberto. Gracias por la cena, papá. La pasamos increíble. Te queremos mucho. Que descanses. Leí ese mensaje una y otra vez. Las palabras "te queremos mucho" me quemaban los ojos. ¿Cómo podía escribir eso después de lo que había dicho en el restaurante? ¿Cómo podía mentir con tanta facilidad? Me levanté y caminé hacia mi estudio. Ahí guardaba todos mis documentos importantes. Escrituras de propiedades, estados de cuenta, pólizas de seguro, testamento. Abrí la caja fuerte y saqué todo. Necesitaba entender exactamente qué estaba en juego. Necesitaba saber cuánto valía mi vida para mi hijo. Los números eran claros. 3 propiedades valuadas en conjunto en aproximadamente 45 millones de pesos. Inversiones en bolsa y fondos por otros 12 millones. Cuentas bancarias con cerca de 3 millones en efectivo. Y la póliza de seguro de vida. 20 millones de pesos pagaderos al beneficiario en caso de mi fallecimiento. En total, estábamos hablando de aproximadamente 80 millones de pesos. 80 millones de razones para que mi hijo quisiera verme muerto. Pero había algo que Roberto no sabía. Algo que yo había mantenido en secreto, incluso para él. Hacía 2 años, después de que Patricia comenzó a comportarse de manera extraña conmigo, distante, calculadora, yo había contratado los servicios de un abogado especializado en herencias y protección patrimonial. El licenciado Rodrigo Salazar era un hombre serio, meticuloso, con 30 años de experiencia en casos complejos. Yo le había confiado mis preocupaciones vagas, mis sospechas sin fundamento sobre las intenciones de mi nuera. Él me había aconsejado: don Fernando, proteja su patrimonio, no por desconfianza, sino por prudencia. Juntos habíamos creado un fideicomiso irrevocable que protegía el 70% de mis bienes. Roberto aparecía como beneficiario, sí, pero con condiciones estrictas. Solo podría acceder a los recursos después de mi muerte natural, certificada por 2 médicos independientes, y únicamente si no había investigaciones legales pendientes en mi contra o evidencia de conducta inapropiada de su parte. Además, yo había nombrado al licenciado Salazar como albacea con poderes absolutos para investigar cualquier circunstancia sospechosa alrededor de mi fallecimiento. Era una red de seguridad que había instalado casi por instinto, sin evidencia real. Pero ahora esa red de seguridad podía salvarme la vida. Tomé mi teléfono y marqué el número del licenciado Salazar. Eran casi las 11 de la noche, pero él me había dicho que podía llamarlo a cualquier hora en caso de emergencia. Contestó al tercer timbrazo. Don Fernando, ¿qué sucede? Su voz sonaba alerta, preocupada. Licenciado, necesito verlo mañana a primera hora. Tengo evidencia de que mi hijo está planeando algo grave contra mí, muy grave. Hubo un silencio del otro lado. Luego, estaré en mi oficina a las 8 de la mañana. Traiga todo lo que tenga. Y don Fernando, tenga mucho cuidado. Colgué y me quedé mirando la pantalla del teléfono. El mensaje de Roberto seguía ahí. Te queremos mucho. Borré el mensaje. Luego abrí mi aplicación de notas y comencé a escribir todo lo que recordaba del video. Cada palabra, cada gesto, cada detalle. Necesitaba documentar todo mientras estaba fresco en mi memoria. Mientras escribía, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de Mónica, la mesera. Señor Martínez, ya hice 3 copias de la grabación y las guardé en lugares seguros. Una está en la nube, una en mi casa y una con mi hermano que es abogado. Si necesita cualquier cosa, llámeme y por favor, cuídese mucho. Le respondí con un simple gracias
porque no tenía palabras para expresar mi gratitud. Esta joven, una completa extraña, estaba arriesgando potencialmente su trabajo y su seguridad para ayudarme. Mientras tanto, mi propia sangre, el hijo que salió de mis entrañas, planeaba mi muerte con la frialdad de un sicario profesional. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. No pude dormir esa noche. Me quedé sentado en la sala, con todas las luces encendidas, revisando cada documento, cada papel, cada fotografía de mi vida. Había álbumes familiares esparcidos sobre la mesa de centro. Roberto de bebé en mis brazos, Roberto en su primera bicicleta, Roberto en su graduación de la universidad, abrazándome, con lágrimas en los ojos diciendo, «Gracias, papá, todo te lo debo a ti». ¿En qué momento se torció todo? ¿En qué momento el amor se convirtió en codicia? ¿En qué momento mi hijo dejó de verme como su padre y comenzó a verme como un obstáculo económico? A las 6 de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte de la ciudad, sonó mi teléfono. Era Roberto. Por un segundo consideré no contestar, pero necesitaba actuar normal. Necesitaba que él no sospechara nada hasta que yo tuviera un plan completo. «Bueno», contesté, tratando de que mi voz sonara natural. «Papá, buenos días. ¿Cómo amaneciste? Oye, se me olvidó decirte anoche. El doctor Méndez me llamó. Dice que tienes pendiente unos análisis de control. ¿Qué te parece si hoy en la tarde pasamos por ti y te llevamos al hospital? Ya pedí la cita para las 4. Mi sangre se heló. El doctor Méndez, el mismo doctor que Roberto había mencionado en el video, el que supuestamente le había dado la receta de los medicamentos que iban a usar para atacar mi corazón. «No, hijo, hoy tengo cita con el licenciado Salazar. Asuntos de las propiedades. Mejor lo dejamos para otro día». Hubo una pausa breve pero significativa del otro lado. «¿El licenciado Salazar? ¿Para qué necesitas verlo, papá? Yo te puedo ayudar con lo que necesites de las propiedades. Para eso estudié administración». La insistencia en su voz me puso más nervioso. «Son cosas legales complicadas, Roberto. Mejor lo veo yo directamente con el licenciado. No te preocupes». Otro silencio. «Está bien, papá, como tú digas. Pero no olvides lo del doctor, ¿eh? Tu salud es lo más importante. Podemos ir cualquier otro día de esta semana». Colgué con las manos temblando. Ahora estaba seguro. Roberto estaba apurando el plan. Mi reunión con el licenciado Salazar lo había puesto nervioso. Tal vez temía que yo estuviera cambiando el testamento, reorganizando mis bienes, haciendo algo que interfiriera con sus planes. Me bañé, me vestí con un traje formal y salí de mi departamento a las 7:30 de la mañana. Tomé un Uber en lugar de mi coche. No confiaba en nada en ese momento, ni siquiera en mi propio vehículo. ¿Y si Roberto o Patricia habían manipulado los frenos? ¿Y si habían instalado algo en el sistema eléctrico? Sonaba paranoico, lo sé, pero después de escuchar a tu hijo planear tu asesinato con tanta naturalidad, la paranoia deja de ser irracional y se convierte en supervivencia. El licenciado Salazar me recibió puntual a las 8. Su oficina estaba en un edificio corporativo de Reforma, piso 15, con ventanales que daban vista a toda la ciudad. Era un hombre de unos 55 años, alto, con cabello canoso perfectamente peinado y una mirada que no se perdía ningún detalle. «Don Fernando», me saludó con un apretón de manos firme. «Se ve usted terrible. Siéntese. Cuénteme todo». Durante la siguiente hora le conté todo. Le mostré los mensajes de Mónica, le expliqué cada detalle del video que había visto. Le conté de la llamada matutina de Roberto, de la insistencia con el doctor Méndez, de las visitas cada vez más frecuentes, de las preguntas sobre el testamento. El licenciado Salazar tomó notas meticulosas en su libreta. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, se reclinó en su silla y juntó las manos frente a su rostro pensativo. «Don Fernando, esto es gravísimo. Lo que su hijo está planeando constituye conspiración para delito grave contra la vida. Con el video y el testimonio de la mesera, tenemos evidencia suficiente para una denuncia penal. Pero necesitamos actuar con mucha inteligencia. ¿Qué sugiere?», pregunté. Mi voz apenas un susurro. El licenciado se inclinó hacia adelante.
Primero, necesitamos asegurar más evidencia. El video es oro puro, pero necesitamos demostrar que están dando pasos concretos para ejecutar el plan. Segundo, necesitamos protegerlo a usted físicamente. Nada de citas médicas con el doctor Méndez, nada de viajes con su hijo, nada de comidas o bebidas que ellos preparen. Tercero, vamos a hacer cambios inmediatos en todos sus documentos legales. Hoy mismo. Sacó una carpeta gruesa de su escritorio. Hace 2 años, usted y yo establecimos el fideicomiso de protección patrimonial. Ese fideicomiso me da poderes como albacea para investigar cualquier circunstancia sospechosa. Ahora vamos a activar la cláusula de emergencia. Vamos a congelar temporalmente el acceso de Roberto a cualquier beneficio hasta que se resuelva esta situación. Y vamos a nombrar beneficiarios alternos, sus nietos, con un tutor legal independiente que yo designaré. Pero si Roberto descubre que hice cambios, puede acelerar sus planes, objeté, sintiendo el pánico crecer en mi pecho. El licenciado negó con la cabeza. No va a descubrir nada porque no vamos a notificarle. Estos cambios son privados y confidenciales. Se archivan aquí en mi oficina y en el registro público solo bajo claves de acceso restringido. Su hijo no tiene manera de enterarse a menos que yo lo autorice. Y hay más. Se levantó y caminó hacia una credenza donde guardaba una caja de seguridad pequeña. La abrió y sacó lo que parecía un dispositivo electrónico del tamaño de una pluma. Esto es una grabadora de audio de última generación. Tiene memoria para 100 horas de grabación continua. Quiero que la lleve puesta en todos sus encuentros con Roberto y Patricia. Cada conversación, cada visita, cada llamada telefónica. Todo grabado. Si ellos mencionan algo, si intentan manipularlo, si hacen cualquier movimiento sospechoso, lo vamos a tener documentado. Tomé el dispositivo con manos temblorosas. ¿Y luego qué? ¿Cuándo vamos con la policía? El licenciado suspiró. La policía es complicada, don Fernando. Necesitamos evidencia irrefutable. El video del restaurante es excelente, pero un buen abogado defensor podría argumentar que era una conversación privada sacada de contexto, que estaban bromeando, que era una fantasía sin intención real. Necesitamos mostrar acciones concretas. Si conseguimos que Roberto o Patricia intenten darle medicamentos falsos, si organizan el supuesto viaje a Acapulco, si hacen movimientos financieros sospechosos, entonces tenemos un caso hermético. Me pasó una tarjeta. Este es el detective privado Julio Montes. Es el mejor en la ciudad. Tiene experiencia en casos de fraude familiar y conspiración. Ya hablé con él esta mañana antes de que usted llegara. Está dispuesto a tomar el caso. Va a seguir a Roberto y Patricia durante las próximas semanas. Va a investigar al doctor Méndez. Va a rastrear movimientos bancarios. Y va a coordinar con nosotros para documentar todo. ¿Cuánto va a costar todo esto?, pregunté, aunque en ese momento el dinero era lo que menos me importaba. El licenciado hizo un gesto con la mano, restándole importancia. Don Fernando, usted ha sido mi cliente durante años. Lo que le están haciendo es monstruoso. Mi tarifa puede esperar. Lo importante ahora es mantenerlo vivo y mandar a la cárcel a quien sea que esté intentando lastimarlo, aunque sea su propio hijo. Me puse de pie y le extendí la mano. El licenciado Salazar la estrechó con fuerza. Gracias, licenciado. No sé qué haría sin usted. Él sonrió tristemente. Cuídese mucho, don Fernando. No baje la guardia ni un segundo. Y recuerde, no coma ni beba nada que ellos le den. No acepte medicamentos. No vaya a ningún lugar aislado con ellos. Si siente que está en peligro inmediato, llámeme de inmediato. Tengo contactos en la policía judicial que pueden actuar rápido. Salí de esa oficina sintiendo una extraña mezcla de alivio y terror. Alivio porque ya no estaba solo, porque había alguien de mi lado con experiencia y recursos. Terror porque ahora la situación era real, oficial, documentada. Ya no podía pretender que había sido un malentendido, una pesadilla, un error de interpretación. Mi hijo realmente quería verme muerto, y yo tenía que actuar como si no supiera nada mientras reunía evidencia para mandarlo a la cárcel. ¿Cómo se supone que un padre hace eso?
¿Cómo finges amor hacia alguien que está planeando tu asesinato? Durante los siguientes días, mi vida se convirtió en una obra de teatro macabra. Roberto me visitaba cada 2 días con Patricia y los niños. Yo los recibía con sonrisas falsas, abrazos mecánicos, conversaciones superficiales. Llevaba la grabadora escondida en el bolsillo interior de mi saco. Cada palabra quedaba registrada, y las palabras que escuché me destrozaron el alma. Roberto llegó el miércoles por la tarde con una bolsa de la farmacia. «Papá, el doctor Méndez me mandó esto para ti», me dijo con una sonrisa que ahora reconocía como completamente falsa. «Son las pastillas nuevas para tu presión. Dice que las tomes 2 veces al día, una en la mañana y otra en la noche. Es muy importante que no las olvides». Tomé la bolsa con manos que me obligué a mantener firmes. «Gracias, hijo. Qué atento eres». La grabadora en mi bolsillo estaba captando cada palabra. Roberto se sentó en el sillón de mi sala y Patricia lo acompañó. Los niños estaban en la escuela. Esta era una visita de adultos, una visita con propósito. «¿Ya pensaste en lo del viaje a Acapulco, papá?», preguntó Patricia con esa voz dulce que ahora me sonaba venenosa. «Roberto y yo queremos que vengas con nosotros. Rentamos una villa preciosa frente al mar. Tiene balcón con vista espectacular. Dijeron que los atardeceres ahí son increíbles». Ahí estaba, el plan B que habían mencionado en el restaurante. La villa con el balcón, el supuesto accidente. Todo se estaba desarrollando exactamente como lo habían planeado. «Suena muy lindo», respondí con la voz más neutral que pude. «¿Para cuándo es?». Roberto se inclinó hacia adelante. «Para fin de mes, el 31. Vamos a recibir el año nuevo allá. Ya tenemos todo pagado. Solo falta que tú confirmes, papá». «Déjenme revisar mi agenda y les confirmo», dije, evadiendo el compromiso. Vi cómo intercambiaban una mirada que decía claramente: «El viejo está dudando. Tenemos que presionarlo más». Patricia cambió de táctica. «Es que tus nietos están muy emocionados, Fernando. Sebastián y Emilia no paran de preguntar si el abuelo va a ir. Sería una lástima decepcionarlos». Estaban usando a mis nietos como carnada emocional, como si yo no supiera que esos niños probablemente ni siquiera sabían del viaje. Era manipulación pura. «Voy a pensarlo», repetí, esta vez con un tono más firme. «He estado muy cansado últimamente. No sé si un viaje sea buena idea». Roberto se levantó y caminó hacia donde yo estaba sentado. Me puso una mano en el hombro. El gesto hubiera sido cariñoso en otras circunstancias. Ahora se sentía amenazante. «Por eso mismo, papá, necesitas descansar, desconectarte. El mar te va a hacer bien. Además, yo voy a estar ahí para cuidarte, para asegurarme de que tomes tus medicinas a tiempo, de que comas bien, de que no te pase nada malo». Las palabras «de que no te pase nada malo» resonaron en mi cabeza como una campana de advertencia. Era una amenaza disfrazada de cuidado. Era su manera de decirme: «Voy a estar ahí para asegurarme de que el plan funcione». «Lo voy a pensar», dije por tercera vez, y esta vez me puse de pie para indicar que la visita había terminado. «Gracias por las medicinas. Les aviso sobre el viaje». Patricia también se levantó, pero no se fue. En cambio, caminó hacia la cocina. «¿Tienes café, Fernando? Me preparo uno rapidito mientras Roberto revisa unos documentos que dejó en tu estudio la semana pasada». Mi corazón se aceleró. Documentos en mi estudio. ¿Cuándo había dejado Roberto documentos ahí? Y más importante, ¿qué estaba buscando realmente? «No recuerdo que hayas dejado nada», le dije a Roberto, bloqueando discretamente el camino hacia el estudio. Él sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Seguro están ahí, papá. Eran unos papeles del banco, los dejé en tu escritorio. Voy por ellos rapidito». Intentó pasar a mi lado, pero yo me mantuve firme. «Roberto, ahora no es buen momento. Tengo el estudio muy desordenado. Mejor los buscas otro día». La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Roberto me miró fijamente y por primera vez vi algo oscuro en sus ojos. Algo que me recordó que este hombre, mi hijo, era capaz de planear mi muerte sin pestañear. «Como quieras, papá», dijo finalmente, dando un paso atrás. «Pero los necesito pronto. Son documentos importantes del banco». Después de que se fueron, llamé inmediatamente al licenciado Salazar.
Licenciado, acaban de irse. Roberto intentó entrar a mi estudio. Dijo que dejó unos documentos del banco, pero yo sé que eso es mentira. Creo que está buscando mis papeles legales. La voz del licenciado sonó alarmada. Don Fernando, necesita sacar todos sus documentos importantes de ese departamento ahora mismo. Si Roberto tiene llave de su casa, puede entrar cuando usted no esté. Traiga todo a mi oficina. Escrituras, testamentos, pólizas, estados de cuenta, todo. Y le sugiero que cambie las cerraduras hoy mismo. Tenía razón. Roberto tenía llave de mi departamento. Se la había dado yo mismo hace años, cuando Gabriela vivía, y me parecía natural que mi hijo tuviera acceso a la casa familiar. Pero ahora esa llave era un peligro mortal. Llamé a un cerrajero de emergencia, que llegó en 2 horas y cambió todas las cerraduras del departamento. Luego empaqué todos mis documentos importantes en 3 cajas grandes y los llevé personalmente a la oficina del licenciado Salazar. También llevé las medicinas que Roberto me había traído. Quiero que estas pastillas sean analizadas, le dije al licenciado entregándole el frasco. Necesito saber si realmente son medicamento para la presión o si son otra cosa. El licenciado tomó el frasco con guantes. Conozco un laboratorio privado que puede hacer el análisis en 24 horas. Voy a mandar esto de inmediato. Y don Fernando, hasta que sepamos qué contienen estas pastillas, no tome nada que venga de Roberto o Patricia. Nada. Ni agua, ni comida, ni medicinas. Nada. Esa noche, solo en mi departamento, con cerraduras nuevas que Roberto no podía abrir, me senté a escuchar las grabaciones del día. La tecnología de la pequeña grabadora era impresionante. Cada palabra se escuchaba cristalina, y lo que oí me confirmó mis peores sospechas. Había captado una conversación en voz baja entre Roberto y Patricia mientras yo estaba en la cocina preparando café. No sabían que la grabadora estaba en mi saco, colgado en el perchero a solo 2 metros de donde ellos hablaban. «Está sospechando algo», decía Patricia. «No quiere ir al viaje, no quiere tomar las pastillas. Algo le dijeron». Roberto respondía con voz tensa. «Imposible, nadie sabe nada. Está siendo paranoico como todos los viejos. Le vamos a dar unos días y luego insistimos. De todas formas, las pastillas van a hacer su trabajo aunque él no quiera el viaje». Patricia susurraba. «¿Y si va con otro doctor y descubre que las pastillas no son lo que le dijimos?». Roberto se reía, una risa fría y calculadora. «Ese viejo no va a ir con otro doctor. Confía en Méndez porque ha sido su médico por años. No sabe que Méndez me debe 50,000 pesos de una apuesta de póker que nunca me pagó. Haría cualquier cosa por cancelar esa deuda. Incluso recetar medicinas que van a acelerar un problema cardíaco». No podía creer lo que estaba escuchando. El doctor Méndez, en quien yo había confiado durante más de 10 años, estaba comprometido en el plan. Estaba dispuesto a violar su juramento hipocrático, a arriesgar su licencia médica, todo por cancelar una deuda de juego. ¿Cuánto valía mi vida? Aparentemente 50,000 pesos. La grabación continuaba. Patricia preguntaba, «¿Y lo del estudio? ¿Por qué no te dejó entrar?». Roberto gruñía frustrado. «No sé, pero necesito ver qué documentos tiene ahí. Si cambió el testamento sin decirnos, todo este plan se va al carajo. Necesitamos que el testamento actual siga vigente cuando él muera. El que me deja todo como único heredero. ¿Y si ya lo cambió?». La voz de Patricia sonaba ansiosa. Roberto respondía con una confianza que me heló la sangre. «Entonces aceleramos el calendario. El viaje a Acapulco pasa a ser la próxima semana, no a fin de mes. Y si no acepta ir, entonces tenemos que ser más creativos. Un accidente en su propio departamento. Una caída en las escaleras. Un problema con la instalación de gas. Algo. Apagué la grabadora. No podía seguir escuchando. Mi propio hijo estaba discutiendo métodos para asesinarme con la misma naturalidad con la que alguien discute opciones de cena. Me levanté y caminé hacia el balcón de mi departamento. Desde el piso 15, tenía una vista hermosa de la ciudad iluminada. Polanco brillaba abajo como un mar de luces. Pensé en todos los años que había trabajado para construir este patrimonio. Las noches sin dormir, diseñando proyectos de ingeniería.
los riesgos calculados en inversiones, las decisiones difíciles. Todo para dejarle un futuro seguro a mi hijo. Y él, lo único que quería era acelerar mi muerte para disfrutar ese futuro sin tener que esperar. El celular vibró en mi bolsillo. Era un mensaje del licenciado Salazar. Don Fernando, resultados preliminares del laboratorio. Las pastillas no son medicamento para presión arterial. Contienen una mezcla de anticoagulantes y estimulantes cardíacos. En combinación con su medicamento real para la presión, podrían causar un episodio cardíaco severo en cuestión de semanas. Esto es intento de homicidio premeditado. Mañana a primera hora nos reunimos con el detective Montes. Ya tenemos suficiente para ir con las autoridades. Leí el mensaje 3 veces. Ahí estaba, la evidencia física. Ya no era solo una conversación grabada que podía interpretarse de múltiples formas. Era un acto concreto, medible, científicamente comprobable. Roberto había intentado envenenarme. Y si yo hubiera tomado esas pastillas como él me había indicado, en 2 o 3 semanas mi corazón habría colapsado. Habrían llamado a una ambulancia. Habrían dicho que fue natural, que mi edad, mi estrés, mis antecedentes familiares finalmente me alcanzaron. Nadie habría investigado. Y Roberto habría heredado 80 millones de pesos libre de culpa y consecuencias. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, estaba en la oficina del licenciado Salazar. Esta vez había otra persona con nosotros. Julio Montes, el detective privado. Era un hombre de unos 45 años, complexión atlética, ojos penetrantes que parecían analizarlo todo. Tenía esa presencia tranquila pero intimidante de alguien que ha visto lo peor de la naturaleza humana y ya nada lo sorprende. Don Fernando, me saludó con un apretón de manos firme. Lamento mucho por lo que está pasando, pero le aseguro que vamos a resolver esto. He investigado a su hijo durante los últimos 3 días. Abrió una carpeta llena de fotografías y documentos. Roberto Martínez ha estado muy ocupado. Mire esto. Me mostró una serie de fotos tomadas con teleobjetivo. Roberto entrando a una oficina notarial. Roberto reuniéndose con el doctor Méndez en un café. Roberto y Patricia en una agencia de viajes, aparentemente confirmando detalles del viaje a Acapulco. Y lo más perturbador, Roberto entrando a una ferretería y saliendo con una bolsa que, según el recibo que el detective había conseguido mediante sus contactos, contenía herramientas y material de construcción. ¿Para qué necesita herramientas?, te pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. El detective Montes intercambió una mirada con el licenciado Salazar. Don Fernando, revisé el edificio donde usted vive. Su departamento está en el piso 15. Hay escaleras de emergencia que conectan todos los pisos. La semana pasada, alguien afectó ligeramente la iluminación del tramo de escalera entre el piso 14 y 15. Las bombillas están flojas, no rotas. Con un movimiento súbito se apagarían. También inspeccioné discretamente la instalación de gas de su piso. Hay señales de manipulación reciente en la válvula de seguridad de su cocina. Mi estómago se revolvió. ¿Está diciendo que Roberto está preparando accidentes en mi propio edificio? El detective asintió gravemente. Está creando opciones. Don Fernando. Múltiples escenarios que podrían resultar en su fallecimiento y todos parecerían accidentes. El viaje a Acapulco es el plan A, pero si usted no acepta ir, él tiene planes B, C y D preparados aquí mismo en su edificio. Es meticuloso, es paciente y es extremadamente peligroso. El licenciado Salazar tomó la palabra. Don Fernando, llegamos a un punto crítico. Tenemos evidencia suficiente. El video del restaurante, las grabaciones de audio, las pastillas adulteradas confirmadas por laboratorio, las fotografías de los movimientos sospechosos de Roberto y la evidencia física de manipulación en su edificio. Es momento de acudir a las autoridades. Tengo un contacto en la Fiscalía especializada en delitos patrimoniales y contra la vida. Está dispuesto a recibir la denuncia hoy mismo y actuar rápido. Sentí un peso enorme en el pecho. Esto era real. Estaba a punto de denunciar a mi hijo por intento de asesinato. ¿Qué va a pasar cuando presente la denuncia?, pregunté con voz temblorosa.
El detective Montes respondió: la Fiscalía emitirá órdenes de aprehensión contra Roberto, Patricia y el doctor Méndez. Basándose en la evidencia que tenemos, son órdenes que cualquier juez va a firmar. La policía ministerial los detendrá, probablemente en sus casas, temprano en la mañana para evitar resistencia o fuga. Serán procesados y enfrentarán cargos graves: conspiración para homicidio, intento de homicidio, fraude y falsificación de documentos médicos. ¿Y mis nietos? Fue lo primero que pregunté. ¿Qué va a pasar con Sebastián y Emilia? El licenciado Salazar puso una mano en mi hombro. Eso es lo que más me preocupaba que usted preguntara, don Fernando, y me demuestra el tipo de hombre que es. Sus nietos van a quedar bajo custodia temporal del DIF mientras se resuelve el caso. Como usted es el abuelo directo y no tiene cargos en su contra, puede solicitar la custodia temporal. Con mi ayuda y la de un abogado familiar que conozco, podemos hacer que los niños queden bajo su cuidado mientras sus padres enfrentan el proceso legal. Eso me dio un poco de paz. Al menos podría proteger a mis nietos del trauma de ver a sus padres arrestados. Al menos podría darles estabilidad en medio de la tormenta que estaba por desatarse. Hagámoslo, dije finalmente. Presentemos la denuncia. Pero quiero estar presente cuando los arresten. Quiero que Roberto me vea a los ojos y sepa que su plan falló, que su padre no era el viejo tonto que él pensaba. El detective Montes negó con la cabeza. Don Fernando, entiendo su deseo de confrontación, pero no es seguro. Roberto puede reaccionar violentamente cuando se sienta acorralado. Es mejor que usted esté en un lugar seguro mientras se ejecutan las órdenes. Pero yo insistí. Detective, con todo respeto, este hombre es mi hijo. Por más monstruosas que sean sus acciones, tengo derecho a estar ahí, a ver su cara cuando se dé cuenta de que todo terminó. Necesito ese cierre. El licenciado Salazar finalmente accedió. Está bien, pero lo haremos así. Usted va a estar en un vehículo custodiado por el detective Montes y 2 de sus asociados. Cuando la policía ministerial ejecute las órdenes, usted podrá estar presente pero a distancia segura. Y al primer signo de peligro, se retira. ¿Entendido? Asentí. Entendido. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de actividad legal. Presenté formalmente la denuncia ante el fiscal especializado, un hombre serio llamado licenciado Ernesto Villegas, con más de 20 años en el Ministerio Público. Revisó toda la evidencia con expresión cada vez más sombría. «Señor Martínez», me dijo después de ver el video del restaurante por segunda vez, «en mis 20 años haciendo esto, he visto muchos casos de violencia intrafamiliar, de hijos que maltratan a padres ancianos, de fraudes patrimoniales, pero pocas veces he visto algo tan frío, tan calculado, tan premeditado como esto. Su hijo no actuó por impulso o por emoción. Esto es un plan criminal elaborado con la intención clara de terminar con su vida para beneficio económico. Le aseguro que vamos a proceder con todo el peso de la ley». Firmó las órdenes de aprehensión esa misma tarde. 3 órdenes, una para Roberto Martínez Solís, una para Patricia Ávila de Martínez y una para el doctor Jorge Méndez Ruiz. Los cargos eran múltiples: conspiración para cometer homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, intento de homicidio, fraude, falsificación de documentos médicos y, en el caso del doctor Méndez, violación grave al Código de Ética Médica. Las penas combinadas podían sumar hasta 40 años de prisión. El fiscal Villegas coordinó con la policía ministerial. La operación se ejecutaría el viernes por la mañana, a las 6, hora en que la mayoría de la gente está durmiendo, bajas las defensas, mínima posibilidad de fuga. Roberto y Patricia serían detenidos en su casa. El doctor Méndez en su consultorio, donde, según el detective Montes, acostumbraba llegar muy temprano para revisar expedientes. El jueves por la noche no pude dormir. Me quedé despierto en una habitación de hotel que el licenciado Salazar había rentado para mí por razones de seguridad. Roberto no sabía dónde estaba. Había intentado llamarme más de 15 veces durante los últimos 2 días. Yo no había contestado ninguna llamada. También había ido a mi departamento, pero las nuevas cerraduras lo habían mantenido afuera.
Según el detective Montes, que tenía vigilancia en mi edificio, Roberto había intentado forzar la puerta, pero se había rendido cuando el conserje amenazó con llamar a la policía. Estaba desesperado. Sabía que algo había cambiado, pero no sabía qué, y esa incertidumbre lo estaba volviendo loco. A las 5 de la mañana del viernes, el detective Montes me recogió en el hotel. Íbamos en una camioneta blindada con vidrios polarizados. 2 asociados del detective nos acompañaban, ambos ex policías judiciales con experiencia en operativos de alto riesgo. Llegamos a la colonia Nápoles, donde Roberto y Patricia vivían en un departamento de 3 recámaras. Era un edificio moderno con vigilancia y acceso controlado, pero eso no iba a detener a la policía ministerial. Nos estacionamos a media cuadra, con vista directa a la entrada del edificio. A las 5:58 de la mañana, 3 camionetas de la policía ministerial llegaron sin sirenas, discretas, profesionales. 12 agentes bajaron, vestidos con chalecos antibalas y armas en mano. El comandante a cargo, un hombre corpulento con cara de pocos amigos, habló por radio con el fiscal Villegas, confirmando que estaban listos para proceder. A las 6 en punto exacto, entraron al edificio. El detective Montes me pasó unos binoculares de alto alcance. Desde nuestra posición podía ver la entrada, pero también, a través de una ventana del 5º piso, parte de la sala del departamento de Roberto. Las luces estaban apagadas, estaban durmiendo. No sabían que su mundo estaba a punto de colapsar. Pasaron 5 minutos que parecieron eternos. Luego, a través de los binoculares, vi cómo las luces del departamento se encendían súbitamente. Vi sombras moviéndose, escuché gritos amortiguados, y luego, por la entrada del edificio, vi salir a 2 agentes escoltando a Roberto. Estaba esposado, en pijama, descalzo, con cara de completa confusión y shock. Gritaba algo que no podía escuchar desde donde estábamos. Detrás de él salieron otros 2 agentes con Patricia, también esposada, llorando histéricamente. Bajé del vehículo antes de que el detective Montes pudiera detenerme. Algo en mí necesitaba que Roberto me viera, necesitaba que supiera que yo sabía todo. Caminé hacia donde los agentes lo tenían detenido junto a la patrulla. Cuando Roberto me vio, su expresión cambió del shock a la completa incredulidad. «¿Papá?», susurró. «¿Qué haces aquí? ¿Qué está pasando?». Me detuve a 2 metros de distancia. Los agentes me miraron, pero el comandante, que había sido informado de mi presencia, asintió dándome permiso para hablar. «Sé todo, Roberto», le dije con voz firme, sin lágrimas, sin temblor. «Sé de las pastillas falsas, sé del viaje a Acapulco, sé de la manipulación en mi edificio, sé de tu plan para asesinarme y quedarte con mi dinero». La cara de Roberto perdió todo color. «No, papá, no sé de qué hablas. Esto es un error». «¿Quién te dijo esas mentiras?». Saqué mi teléfono y reproduje el audio de la conversación en el restaurante. Su voz salía clara del pequeño altavoz. «Ya casi, Patricia. Ya casi nos libramos de este viejo». Roberto intentó moverse hacia mí, pero los agentes lo detuvieron. «Eso está sacado de contexto. Estábamos bromeando. Papá, por favor, tienes que creerme». Patricia gritaba desde la otra patrulla. «Fernando, esto es un malentendido. Por favor, piensa en tus nietos. No puedes hacernos esto». Pero yo ya no los escuchaba. Me giré hacia el comandante. «¿Qué sigue ahora?». El comandante cerró la puerta de la patrulla donde tenían a Roberto. «Ahora van al Ministerio Público. Serán procesados formalmente. El fiscal Villegas ya tiene todo preparado. Con la evidencia que usted proporcionó, señor Martínez, no van a salir bajo fianza. Son delitos graves». Vi cómo las patrullas se alejaban con mi hijo y mi nuera adentro. Debí sentir tristeza, debí sentir remordimiento, pero lo único que sentía era un vacío profundo y una extraña sensación de alivio. Estaba vivo. Había sobrevivido al plan de mi propio hijo para matarme. Regresé a la camioneta donde el detective Montes me esperaba. «Bien hecho. A don Fernando, sé que no fue fácil». No respondí. Solo me quedé mirando por la ventana mientras nos alejábamos. El detective recibió una llamada. «Confirmado», dijo después de colgar. «El doctor Méndez también fue detenido en su consultorio.
Intentó huir por la salida de emergencia, pero lo interceptaron. Ya están los tres en custodia. Los siguientes días fueron un torbellino de procedimientos legales. Roberto, Patricia y el doctor Méndez fueron formalmente acusados. La audiencia inicial fue un espectáculo mediático. Los reporteros se enteraron del caso y la historia se volvió viral. Hijo millonario intenta asesinar a padre para heredar fortuna. Los titulares eran brutales pero precisos. Durante la audiencia, vi a Roberto por segunda vez desde su arresto. Esta vez estaba en la sala del tribunal, vestido con el uniforme naranja de los procesados, esposado, con aspecto demacrado. Ya no era el hombre seguro y arrogante que había planeado mi muerte. Era un hombre roto, asustado, enfrentando la realidad de sus acciones. El fiscal Villegas presentó toda la evidencia: el video del restaurante, las grabaciones de audio, el análisis de laboratorio de las pastillas, las fotografías del detective Montes, los testimonios de Mónica la mesera y del personal del edificio donde yo vivía. Era un caso hermético, sin fisuras. El abogado defensor de Roberto, un tipo caro y bien vestido, que probablemente estaba cobrando una fortuna, intentó argumentar que todo era circunstancial, que las conversaciones eran malinterpretadas, que las pastillas eran un error del doctor Méndez no coordinado con mi hijo. Pero el juez no le creyó nada. «He revisado la evidencia exhaustivamente», dijo el juez con voz severa. «Y es claro que existe un plan premeditado, coordinado entre los tres acusados, con la intención expresa de terminar con la vida del señor Fernando Martínez para beneficio económico directo. Esto constituye conspiración para homicidio calificado y tentativa de homicidio. Niego la libertad bajo fianza. Los acusados permanecerán en prisión preventiva hasta el juicio». Roberto me miró desde su lugar. Por primera vez vi lágrimas en sus ojos. «Papá», gritó mientras los guardias se lo llevaban. «Perdóname, por favor, perdóname». Pero yo no respondí. Salí de la sala del tribunal sin mirar atrás. Afuera me esperaba el licenciado Salazar. «¿Cómo se siente, don Fernando?» «Vacío», respondí honestamente. «Me siento completamente vacío». Las semanas siguientes fueron difíciles. Obtuve la custodia temporal de Sebastián y Emilia. Explicarles a dos niños pequeños que sus padres estaban en problemas legales graves fue una de las conversaciones más dolorosas de mi vida. ¿El abuelo hizo que metieran a mi papá a la cárcel?, me preguntó Sebastián una noche, con lágrimas en sus ojos de 6 años. Me arrodillé frente a él y tomé sus manos pequeñas entre las mías. «Tu papá hizo cosas muy malas, Sebastián. Cosas que lastimaron al abuelo. Y cuando alguien hace cosas malas, tiene que enfrentar las consecuencias. Pero yo te prometo que voy a cuidar de ti y de tu hermana. Siempre». El niño me abrazó llorando, y yo lloré con él, porque al final todos éramos víctimas de la codicia y la traición de Roberto. La investigación se expandió. El fiscal Villegas descubrió que Roberto tenía deudas enormes. Había invertido en negocios fraudulentos, había perdido dinero en apuestas, había vivido por encima de sus posibilidades durante años. La presión financiera lo había llevado a ver mi muerte como la única solución a sus problemas. Patricia también tenía secretos. Había sido ella quien había investigado métodos de envenenamiento en Internet, quien había contactado al doctor Méndez inicialmente, quien había sugerido el accidente en Acapulco. El doctor Méndez, por su parte, confesó todo a cambio de una reducción de sentencia. Admitió que Roberto lo había chantajeado con la deuda de juego, que había falsificado las recetas médicas conscientemente, que sabía exactamente qué efecto tendrían las pastillas en mi organismo. Su licencia médica fue revocada permanentemente. Enfrentaba 5 años de prisión y nunca más podría ejercer la medicina. El juicio completo tomó 3 meses. Fue un proceso agotador, emocionalmente devastador. Tuve que testificar. Tuve que sentarme en ese estrado y contar, frente a jueces, abogados, reporteros y público, cómo mi propio hijo había planeado mi asesinato. Tuve que ver los videos otra vez, escuchar las grabaciones otra vez, revivir cada momento de traición una y otra vez,
Roberto también testificó. Su estrategia de defensa cambió a mitad del juicio. Su abogado intentó argumentar que Roberto sufría de problemas mentales, que la presión financiera lo había llevado a un quiebre psicológico, que no estaba en sus cabales cuando planeó todo. Pero los psiquiatras forenses que lo evaluaron determinaron que Roberto estaba completamente cuerdo, que sabía exactamente lo que hacía, que era capaz de distinguir entre el bien y el mal, y que había elegido el mal conscientemente. Patricia intentó culpar todo a Roberto. Dijo que ella solo había seguido las órdenes de su esposo, que tenía miedo de contradecirlo, que era una víctima también. Pero las grabaciones mostraban otra cosa. Mostraban a una mujer activamente participando en el plan, sugiriendo métodos, presionando para acelerar el calendario. Era tan culpable como Roberto, y el jurado lo vio claramente. El veredicto llegó un viernes lluvioso de noviembre. La sala del tribunal estaba llena. Yo estaba sentado en primera fila, con el licenciado Salazar a mi lado y el detective Montes detrás de mí. Cuando el juez pidió al jurado su decisión, el presidente del jurado se puso de pie. En el caso del Estado contra Roberto Martínez Solís, Patricia Ávila de Martínez y Jorge Méndez Ruiz, el jurado encuentra a los acusados culpables de todos los cargos. La sala estalló en murmullos. Roberto dejó caer la cabeza sobre la mesa. Patricia comenzó a llorar histéricamente. El doctor Méndez simplemente cerró los ojos, derrotado. El juez golpeó su mazo pidiendo silencio. Luego procedió con las sentencias. Roberto Martínez Solís, este tribunal lo sentencia a 25 años de prisión por conspiración para homicidio calificado y tentativa de homicidio. Patricia Ávila de Martínez, 20 años de prisión por los mismos cargos. Jorge Méndez Ruiz, 8 años de prisión por complicidad y falsificación de documentos médicos. 25 años. Mi hijo iba a pasar los próximos 25 años en prisión. Estaría cerca de los 60 cuando saliera. Sus hijos serían adultos. Yo probablemente estaría muerto para entonces. Había ganado, había sobrevivido, había obtenido justicia, pero no sentía victoria. Solo sentía un dolor profundo e inconsolable. Después de la sentencia, salí del tribunal rodeado de reporteros. No quise hacer declaraciones. Solo quería irme a casa, abrazar a mis nietos y tratar de reconstruir lo que quedaba de mi familia. Esa noche, solo en mi departamento, después de acostar a Sebastián y Emilia, me senté en el sillón de la sala con un vaso de whisky en la mano. Miré las fotografías familiares que todavía decoraban las paredes. Roberto de niño, Roberto en su graduación, Roberto el día de su boda. En todas esas fotos sonreía. Parecía genuino, feliz, amoroso. ¿En qué momento se torció todo? ¿En qué momento el amor se convirtió en codicia? ¿En qué momento mi hijo decidió que mi vida valía menos que 80 millones de pesos? Probablemente nunca tendría respuestas completas a esas preguntas. Pero lo que sí sabía era esto. Había sobrevivido porque había confiado en mis instintos, porque había pedido ayuda, porque no me había quedado callado cuando vi las señales de peligro. Y ahora tenía una responsabilidad. Mi responsabilidad ahora era criar a Sebastián y Emilia. Darles el amor, la estabilidad y los valores que su padre había perdido en algún punto de su vida. No iba a permitir que la codicia y la traición definieran el futuro de mis nietos. Ellos merecían algo mejor. Los meses que siguieron al juicio fueron de sanación lenta. Contraté a una psicóloga infantil especializada en trauma familiar para que trabajara con los niños. Sebastián tenía pesadillas constantes. Emilia, a sus 4 años, no entendía completamente por qué sus padres no venían a casa. «Mami y papi están enojados con nosotros, abuelo», me preguntaba con su vocecita pequeña. «No, mi amor», le respondía cada vez, abrazándola fuerte. «Ellos cometieron errores muy grandes y ahora tienen que estar en un lugar especial para aprender de esos errores. Pero tú y tu hermano no hicieron nada malo, y el abuelo los quiere muchísimo. También busqué ayuda para mí. No es fácil procesar que tu único hijo intentó asesinarte. El peso emocional era enorme.
Empecé terapia con un psicólogo especializado en trauma y traición familiar. Don Fernando, me dijo el doctor Ramírez durante una de nuestras sesiones, usted está experimentando un duelo complicado, está de luto por el hijo que pensó que tenía, por la relación que creía tener, por el futuro familiar que imaginaba, y al mismo tiempo está lidiando con la traición más profunda que un ser humano puede experimentar. Tenía razón. Algunos días me despertaba y por un segundo olvidaba todo. Pensaba en llamar a Roberto para invitarlo a desayunar. Luego la realidad me golpeaba como un martillo. Roberto estaba en prisión. Roberto había intentado matarme. Roberto ya no era mi hijo en el sentido real de la palabra. Legalmente seguía siéndolo, pero emocionalmente ese vínculo se había roto de manera irreparable. 6 meses después del juicio, recibí una carta. Era de Roberto. La prisión permitía correspondencia supervisada. La carta había sido revisada por las autoridades antes de llegarme. La sostuve en mis manos durante 1 hora antes de tener el valor de abrirla. Cuando finalmente lo hice, encontré 5 páginas escritas a mano con la letra que yo conocía tan bien, la misma letra que había visto en tarjetas de cumpleaños y del Día del Padre durante décadas. Decía: «Papá, sé que no tengo derecho a pedirte que leas esto. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas algunas cosas. Primero, lo siento. Sé que esas palabras son completamente insuficientes para lo que hice, pero son las únicas que tengo. Pasé los últimos 6 meses en esta celda preguntándome cómo llegué a este punto. ¿Cómo llegué a ser capaz de planear algo tan monstruoso contra el hombre que me dio la vida, que me crió solo después de que mamá murió, que sacrificó todo por mí? La carta continuaba. La verdad es que no tengo una buena respuesta. Las deudas eran reales, la presión financiera era real, pero eso no justifica nada. Millones de personas tienen problemas de dinero y no intentan asesinar a sus padres. Yo tomé decisiones terribles, una tras otra. Me rodeé de gente tóxica. Empecé a ver tu patrimonio como algo que me correspondía, como si fuera mío por derecho, simplemente por ser tu hijo. Dejé de verte como mi padre y empecé a verte como un obstáculo. Y eso es imperdonable. Patricia y yo creamos juntos esta fantasía donde todo estaría bien si simplemente tuviéramos acceso a tu dinero. Nos convencimos de que merecíamos una vida mejor y de alguna forma retorcida, dejamos de pensar en ti como una persona real con sentimientos, con derecho a vivir, con valor más allá de tu cuenta bancaria. Nos convertimos en monstruos, papá, y ahora estoy pagando el precio. Tuve que detenerme. Las lágrimas nublaban mi visión. La carta seguía. No te escribo para pedirte perdón. No merezco tu perdón. Te escribo porque quiero que sepas que cada día en esta prisión pienso en lo que perdí. No el dinero, no las propiedades. A ti. Perdí a mi padre. Perdí el respeto de mis hijos. Perdí mi libertad. Perdí todo lo que realmente importaba por perseguir algo que nunca me iba a hacer feliz. Sé que Sebastián y Emilia están contigo. Eso es lo único que me da paz aquí adentro. Saber que están con alguien que los va a amar de verdad, que los va a proteger, que les va a enseñar los valores correctos. Los valores que tú intentaste enseñarme a mí y que yo ignoré por completo. Papá, si hay algo que quiero pedirte, es esto. No dejes que mis hijos crezcan con odio. No dejes que me odien aunque tengan todo el derecho de hacerlo. Enséñales que su padre cometió errores terribles, pero que también fue humano, que tomó decisiones equivocadas que destruyeron su vida y lastimaron a la gente que amaba, pero que eso no significa que ellos estén condenados a repetir mis errores. Diles que los amo, aunque no tengo derecho ni siquiera a decir esas palabras después de lo que hice. Y por favor, cuídate. Irónico viniendo de mí, lo sé. Pero en serio, papá, cuida tu salud. Vive muchos años más. Disfruta de tus nietos. Haz todo lo que yo te quise quitar. Vive la vida plena que mereces. Esa será mi única forma de redención. Saber que fallé en hacerte daño y que sigues adelante sin mí. Con todo mi arrepentimiento, Roberto. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en mi escritorio.
No sabía si algún día respondería. No sabía si algún día podría perdonar. Pero guardé la carta porque era parte de esta historia. Era el reconocimiento de Roberto de lo que había hecho. Y aunque no borraba el daño, aunque no sanaba las heridas, al menos era honesto. Un año después del juicio, mi vida había encontrado un nuevo ritmo. Sebastián y Emilia estaban adaptándose. Los niños son resilientes de formas que los adultos no somos. Sebastián había vuelto a sonreír. Emilia había dejado de preguntar cuándo regresarían sus padres. Yo había vendido 2 de mis 3 propiedades. Descubrí que no necesitaba tanto espacio, tanto lujo, tantas posesiones. Lo que necesitaba era tiempo con mis nietos, tranquilidad mental y propósito. Con el dinero de las ventas, establecí un fideicomiso educativo para Sebastián y Emilia que les garantizaría la mejor educación posible, desde el kinder hasta el posgrado. También doné una cantidad considerable a organizaciones que trabajan con adultos mayores víctimas de abuso familiar. Quería que algo bueno saliera de esta pesadilla. Quería que mi experiencia ayudara a otros. El licenciado Salazar se convirtió en más que mi abogado. Se convirtió en un amigo cercano, en alguien con quien podía hablar abiertamente sobre todo lo que había pasado. «Don Fernando», me dijo una tarde mientras tomábamos café en su oficina, «usted salvó su propia vida. No solo físicamente, también emocionalmente. Muchas personas en su situación habrían negado las señales, habrían racionalizado la conducta sospechosa, habrían preferido morir antes que enfrentar la verdad sobre su familia. Pero usted eligió ver la realidad, por dolorosa que fuera, y eso requiere un coraje extraordinario». También mantuve contacto con Mónica, la mesera que me había salvado la vida. La contraté en mi pequeña empresa de consultoría de ingeniería que todavía mantenía. Resultó ser brillante con números y organización. «Señor Martínez», me dijo un día, «gracias por darme esta oportunidad. Sabe, esa noche en el restaurante, yo dudé mucho antes de enseñarle el video. Pensé, ¿y si esto no es asunto mío? ¿Y si meto a esta familia en problemas?» Pero luego pensé en mi propio abuelo, y me imaginé que si alguien estuviera planeando lastimarlo, yo querría que alguien le dijera, así que tomé la decisión correcta. La abracé. «Mónica, tú no metiste a nadie en problemas. Tú salvaste mi vida, y no voy a olvidar eso nunca». El detective Montes también se convirtió en parte de mi círculo cercano. Ocasionalmente cenábamos juntos, y él me contaba historias de otros casos que había resuelto. «Don Fernando», me dijo una noche, «en mi experiencia, hay 2 tipos de víctimas en casos como el suyo. Las que permiten que la traición las destruya y las que usan la experiencia para volverse más fuertes, más sabias, más compasivas. Usted definitivamente es del segundo tipo». 2 años después del juicio, Sebastián tenía 8 años y Emilia 6. Una tarde, Sebastián me preguntó algo que yo había estado esperando pero temiendo. «Abuelo, ¿puedo preguntarte algo sobre mi papá?» Estábamos en el parque. Emilia estaba en los columpios. Era el momento correcto para esta conversación. «Claro, hijo, puedes preguntarme lo que quieras». Sebastián miró sus zapatos. «Mi papá es una mala persona». Me arrodillé para estar a su altura. «Tu papá hizo cosas muy malas, Sebastián, pero eso no significa que sea completamente malo. Las personas son complicadas. Tu papá tomó decisiones terribles que lastimaron mucho al abuelo y ahora está pagando las consecuencias en prisión, pero también es el hombre que te enseñó a andar en bicicleta, que te leía cuentos antes de dormir, que te amaba a su manera. ¿Todavía lo amas, abuelo?», preguntó Sebastián con ojos cristalinos. Esa era la pregunta del millón. La pregunta que yo mismo me había hecho 1000 veces en terapia. «Es complicado», respondí honestamente. «Yo amo al niño que tu papá fue alguna vez. Amo los recuerdos buenos que tengo de él, pero estoy muy herido y muy enojado por lo que me hizo. Y no sé si algún día voy a poder perdonarlo completamente, pero lo que sí sé es esto. Ustedes 2 no tienen nada que ver con las malas decisiones de su papá. Ustedes son buenos niños con corazones puros, y yo los voy a amar y proteger siempre, pase lo que pase». Sebastián me abrazó fuerte. «Yo también te amo, abuelo».
Y gracias por no dejarnos. En ese momento comprendí algo fundamental. Esta tragedia no había terminado con mi muerte como Roberto planeaba. Había terminado con un nuevo comienzo, con 2 niños que tenían una segunda oportunidad de crecer en un ambiente de amor verdadero, no de codicia y manipulación. Con un abuelo que había recuperado su propósito en la vida, guiar a la siguiente generación hacia algo mejor. 3 años después del juicio, en una tarde tranquila de primavera, recibí otra carta de Roberto. Esta vez era más corta. Decía: «Papá, no espero respuesta. Solo quiero que sepas que he usado estos años para trabajar en mí mismo. Estoy tomando clases de psicología, leyendo mucho, asistiendo a grupos de terapia aquí en la prisión. He aceptado completamente la responsabilidad de mis acciones. Ya no culpo a las deudas, a la presión, a Patricia, a nada externo. Fui yo. Yo tomé las decisiones. Yo planeé hacerte daño. Y viviré con esa culpa el resto de mi vida. Pero también quiero que sepas que estoy genuinamente tratando de convertirme en una mejor persona. No para salir antes de prisión, no para obtener beneficios, sino porque es lo correcto. Porque mis hijos merecen tener un padre del que puedan estar orgullosos algún día, aunque sea desde lejos. Gracias por cuidar de Sebastián y Emilia. Me entero de cómo están a través de mi abogado. Sé que están bien, que van bien en la escuela, que son felices, y eso es más de lo que merezco saber. Pero me da paz, con respeto y arrepentimiento eterno, Roberto». Esta vez, después de pensarlo durante semanas, decidí responder. Mi carta fue breve. «Roberto, recibí tu carta. Me alegra saber que estás trabajando en ti mismo. No puedo decirte que te he perdonado completamente. El dolor todavía está ahí. La traición todavía duele. Pero tampoco te guardo odio. El odio consume, y yo ya no tengo espacio para emociones negativas en mi vida. Estoy enfocado en criar a tus hijos para que sean buenas personas. Les hablo de ti con honestidad, sin demonizarte, pero tampoco sin mentirles sobre lo que pasó. Algún día, cuando sean más grandes, ellos decidirán si quieren conocerte, si quieren tener una relación contigo. Esa será su decisión, no mía. Mientras tanto, trabaja en tu redención. No para mí, no para obtener mi perdón, sino porque es lo que un hombre debe hacer cuando ha fallado tan profundamente. Fernando». Envié la carta sabiendo que no arreglaba nada, pero era un cierre que ambos necesitábamos. No era perdón, no era reconciliación, era reconocimiento. Reconocimiento de que ambos seguíamos vivos, siguiendo caminos muy diferentes, pero conectados para siempre por esta historia de traición y supervivencia. Hoy, 5 años después de aquella noche en el restaurante, tengo 67 años. Sebastián tiene 11 y Emilia 9. Son niños maravillosos, llenos de vida, de sueños, de bondad. A veces veo rasgos de Roberto en ellos, especialmente en Sebastián, la forma en que frunce el ceño cuando está concentrado, la risa explosiva de Emilia, que es idéntica a la que Roberto tenía de niño. Y ya no me duele. He aprendido a separar los recuerdos buenos del dolor de la traición. He aprendido que es posible honrar lo que fue bueno en una persona mientras se condena lo malo que hizo. Sigo en terapia. Probablemente seguiré por años. El trauma de que tu propio hijo intente asesinarte no desaparece con el tiempo. Solo aprendes a vivir con él, a integrarlo en tu historia sin permitir que te defina completamente. También me he convertido en un activista silencioso. Doy pláticas en centros comunitarios para adultos mayores sobre señales de abuso familiar y financiero. Les enseño a proteger su patrimonio. Les recuerdo que amar a tu familia no significa ser ciego ante sus fallas. Si algo en su familia no se siente bien, les digo en estas pláticas, confíen en sus instintos, busquen ayuda, hablen con un abogado, con un amigo de confianza, con las autoridades si es necesario. No se queden callados por miedo o por vergüenza. Yo casi muero por no reconocer las señales a tiempo. No cometan mi error. Las personas que asisten a estas pláticas a veces se me acercan después con lágrimas en los ojos. Mi hijo me está presionando para que cambie mi testamento.
Mi hija quiere que le firme un poder notarial total. Mis nietos solo me visitan cuando necesitan dinero. Y yo les digo lo mismo. Protéjanse. Amen a su familia, pero protéjanse. No hay contradicción en eso. Esta historia no tiene un final feliz en el sentido tradicional. Roberto sigue en prisión y le quedan 20 años más de sentencia. Patricia saldrá algunos años antes, pero su relación con los niños está permanentemente dañada. El doctor Méndez perdió todo: su carrera, su reputación, su libertad. Y yo perdí a mi único hijo. No a la muerte que él planeaba para mí, sino a la muerte moral de quien él se convirtió. Pero también hay victorias en medio del dolor. Estoy vivo. Mis nietos están a salvo. La justicia se hizo. Y he encontrado un propósito renovado en los años que me quedan. Ser el abuelo que Sebastián y Emilia merecen. Enseñarles que el dinero no es lo más importante en la vida. Que la integridad, la honestidad y el amor verdadero valen más que cualquier fortuna. Que cometer errores no te define, pero cómo respondes a esos errores sí. Si alguien está escuchando esta historia y se siente identificado, si están viviendo una situación similar con su familia, déjenme decirles esto. No están solos, no están locos por sospechar, y no están siendo desleales por protegerse. La familia verdadera no planea tu destrucción. La familia verdadera no ve tu muerte como una oportunidad de negocio. Y si descubren que alguien cercano está actuando con esas intenciones, tienen el derecho y la obligación de protegerse. Busquen ayuda legal, documenten todo, confíen en los profesionales. Y sobre todo, no se queden callados. Yo sobreviví porque una mesera valiente decidió romper el silencio. Porque un licenciado me ayudó a proteger mi patrimonio. Porque un detective investigó a fondo. Porque un fiscal hizo su trabajo. Y porque yo, a pesar del dolor, decidí enfrentar la verdad en lugar de negarla. Esta es mi historia. Una historia de traición, supervivencia y redención parcial. No puedo decir que he perdonado completamente. No puedo decir que el dolor ha desaparecido. Pero puedo decir que elegí vivir. Elegí protegerme. Elegí la verdad sobre la negación. Y esa elección me salvó la vida. A todos los que me escuchan, especialmente a los adultos mayores, cuídense, protejan su patrimonio, amen a su familia, pero no ciegamente, y recuerden siempre que su vida tiene valor más allá de lo que pueden dejarle a otros cuando ya no estén. Vivan, amen, disfruten cada día, y si alguien, incluso su propia sangre, intenta quitarles eso, luchen, porque la vida, su vida, vale la pena protegerla hasta el último aliento. Esa es la lección que aprendí de la manera más dolorosa posible. Pero es una lección que ahora comparto con ustedes, esperando que mi pesadilla pueda prevenir la de alguien más. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerden, confíen en sus instintos, siempre.